Buenos días, señores del público. En estos momentos empezaremos una reseña de lo que ha sido y fue el presidente mexicano Benito Pablo Juárez García, uno de los presidentes que fue el que consolidó la República en momentos en que las cuestiones para el país fueron muy graves por todos los antecedentes que precedieron después de la independencia de México. Benito Pablo Juárez García nació en San Pablo Guelatao, Oaxaca, el 21 de marzo de 1806. Conocido como Benito Juárez, fue un abogado y político mexicano de origen indígena de la etnia zapoteca, presidente de México en varias ocasiones, del 21 de enero de 1858 al 18 de julio de 1872. Se le conoce como el Benemérito de las Américas. Es célebre su frase: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez vivió en una época crucial en la formación del Estado mexicano, considerada por muchos historiadores como la consolidación de la nación como república. Consideraban muchos historiadores como la consolidación de nuestra república. Juárez marcó un parteaguas en la historia nacional y fue protagonista del primer nivel a pesar de tratarse de un presidente sin antecedentes militares, fue una figura clave tanto en la guerra de reforma como en la segunda intervención francesa. De aquí en adelante, pues, continuamos con otros datos de ese gran presidente mexicano. En los primeros años, Benito Juárez García nació el 21 de marzo de 1806 en el pueblo, como decía la colentería, San Pablo Guelatao. El nombre de sus padres eran Marcelino Juárez y Brígida García, de acuerdo a las actas de bautismo levantadas al día siguiente de su nacimiento, y quien, según sus propias palabras, eran indios de raza primitiva del país y ambos fueron agricultores. Los dos padres murieron cuando él tenía 3 años. Su madre, durante el alumbramiento de su hermana María Albertina Longinos López, igualmente indios de la nación zapoteca, y su muy pequeña hermana María Longinos, y los pocos años después murieron también sus abuelos y las 2 hermanas mayores de Juárez se casaron, quedando finalmente bajo la custodia de su tío Bernardino Juárez. A partir de entonces trabajó como peón de campo y como pastor de ovejas hasta la edad de 12 años. Su tío Bernardino conocía el castellano y se lo enseñaba a Juárez, que mostraba entusiasmo en aprender. Sin embargo, las labores de campo y el hecho de que en el pueblo no se hablaba el castellano no permitían que Juárez avanzase mucho en el aprendizaje. En su pueblo, como sucedía en las poblaciones pequeñas, no existía ni la más elemental escuela. Juárez se daba cuenta de que quienes aprendían a leer lo hacían viajando a la ciudad, ya sea costeándose su pensión o trabajando como sirvientes en las casas ricas. Lo que finalmente su deseo ir a la ciudad, lo cual solicitaba a su tío con mucha frecuencia, sin concederle que jamás su deseo.
Finalmente, el 17 de diciembre de 1818, Juárez decidió marcharse de su pueblo natal, que después de haber elegido entre los sentimientos y deseos de educarse, dirigió sus pasos a la ciudad de Oaxaca. Esta fuga, motivada tras haber perdido una oveja y evitar el castigo que le esperaba. Hasta el momento, la lengua única de Juárez era el zapoteco, siendo sus conocimientos el castellano básico. Al llegar a la ciudad por la noche del mismo día, Juárez le pidió alojamiento a su hermana Josefa, quien trabajaba como cocinera para una rica familia de un comerciante extranjero de nombre Antonio Maza. Con el visto bueno del señor Maza, Juárez inició cuidando la granja, teniendo asignado un salario de 2 reales. La hija adoptiva del señor Maza, Margarita Maza, muchos años después se convertiría en la esposa de Juárez. En días posteriores, el joven Juárez conoció al sacerdote franciscano de la Tercera Orden, Antonio Salanueva, quien lo admitió como aprendiz de encuadernador. En palabras de Juárez, aunque muy dedicado a la devoción y a las prácticas religiosas, era bastante despreocupado y amigo de la educación de la juventud. El 7 de enero de 1819, a tan solo 21 días de haber llegado a la ciudad, Salanueva recibió a Juárez en su hogar y taller, además de ofrecerle enviarlo a la escuela luego de cambiarse una vez de escuela debido a que no sentía un avance en su aprendizaje. Inició nuevos cursos en la escuela real bajo el preceptorado de José Domingo González, quien le dio un fuerte regaño por considerar que su escritura era deficiente, cuestión que ofendió profundamente al joven Juárez. Además, junto con los demás niños de su condición indígena y pobre, de discriminación, ya que mientras que el precepto se impartía a los niños llamados decentes, a los de su condición se les instruía el ayudante. Por lo anterior, Juárez abandonó la escuela, a lo que consideró tenía un pésimo método de enseñanza, y decidió emprender por su cuenta. Posteriormente, aquí, pues, para no saturarlo de información, concluiríamos este relato y posteriormente continuaríamos esta reseña de información. Yo pienso que hay mucha gente que hay muchas cosas que en la mayoría de los casos, pues no, ese tipo de enseñanza no se nos dio en las escuelas, y se dio de otra manera. Entonces yo creo que sí es muy interesante. Bueno, por su atención, muchas gracias.